ya está. Ya no me iban a ganar Oh. estos señores. Sí, Siguen molestando. quieren ganar. Sí, pero no los dejé. Ya estamos aquí. Qué bien, qué bueno. Muy bien. Bueno, pues tenemos para hoy el tema que anuncié en el flyer de la reunión, que es el problema tan serio que tenemos hoy en México. Bueno, que tuvimos, aunque todavía el día no termina, entonces a lo mejor es mejor decir tenemos, y es el hecho de que hoy se celebra en el país el Día del Orgullo Gay. ¿Cómo ven? No es orgullo, es una vergüenza de su orgullo. Bueno, así lo llaman ellos. 28 de junio, comenzamos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y más que nunca tenemos que orar porque este es un tema que va a hacer enojar mucho al diablo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Nuestro día y pan de cada perdona día, nuestras perdona deudas, nuestras como deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros perdonamos a deudores, nuestros y no deudores. nos dejes caer No en nos dejes tentación, caer en la tentación, mas líbranos del libra, mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un como era en el principio, de principio, ahora ahora y y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿alguien se dio cuenta de si ya éramos 40 y tantos? Porque ahora nada más somos 31. Sí, pero es que nos sacó a todos, profesor. A todos se Ya eran salieron. 42. Sí, todos, todos. Bueno, a mí me sacaron Así, a Sí, todos a nos mí sacó. también me sacó. Pues están volviendo a entrar con razón. Sí, yo creo que sí. Sí, apenas están entrando. Volvió a entrar. Bueno, pues qué lástima. Vamos a comenzar de cualquier manera. 28 de junio del 2024, Día del Orgullo, Día Internacional del Orgullo LGBT signo más. ¿Qué significa el signo más? Después de las 4 letras LGBT, significan otras 98, o sea, 4 más 98 igual a 102 preferencias sexuales. Voy a utilizar un poco la técnica que nos dijo nuestra amiga, que nos sugirió nuestra amiga Alicia. Voy a hacer un poquito de chanfle, aunque todavía no tenga escrito el diccionario, pero a buen entendedor pocas palabras. El 28 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+, una fecha que busca promover la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, más otras 98 preferencias. Esta conmemoración tiene sus raíces en los disturbios de Stonewall en 1969, o sea, hace 45 años, en Nueva York, un evento que marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual. Cada año, las marchas del orgullo se realizan en diversas ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México, que celebró su primera marcha del orgullo en junio de 1979. O sea que del 79 a la fecha son 45, y la otra hay que añadirle 10 años más, 55 años, no 45, a la primera fecha que di. O sea que esto ya tiene más de medio siglo, pero con una particularidad muy importante, que se ha incrementado
el número de personas con estas características de una manera verdaderamente notable. A ver, ¿qué nos dice el INEGI acerca de esta cuestión? O sea, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos dice que en México somos 98 personas, 98 millones de personas mayores de 15 años. 98 millones. De esos 98 millones, 5.1 millones, o sea, un porcentaje un poquito mayor al 5.2, pertenecen a la comunidad LGTBI signo más. 5.2 millones, si los comparamos con ciudades como Monterrey, Guadalajara, Morelia y las principales capitales del país, pues son más numerosos que los habitantes de casi todas las capitales de México, excepto del Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México, lo cual implica que son un número que tienen ya un peso notable en términos de poder electoral, en términos de poder social, en términos de influencia en la familia, en términos de influencia en la iglesia y en todas las organizaciones de carácter civil, de carácter incluso militar o de carácter empresarial o de carácter de las llamadas ONG, organizaciones no lucrativas que hay en México, para poder ellos garantizar su avance. Comienzo con una nota, digámoslo así, obligatoria y que puede sonar amigable hacia la comunidad LGTB signo más. Y es el hecho de que yo estoy absolutamente de acuerdo, incluso es la postura oficial de la Iglesia Católica, en que todo ser humano, por el hecho de ser humano, por el hecho de ser persona, tiene derecho intrínseco a un trato digno, a un respeto a su persona, a no ser objeto directo de ludibrio, burla, segregación racial, inferioridad de trato en circunstancias que requieran equidad, de salarios, de reconocimiento en términos profesionales. Es decir, todas las personas del planeta Tierra, independientemente de su raza, lengua, religión, cultura u orientación sexual, tienen dignidad intrínseca. Quiere decir natural, propia de su esencia de seres humanos. No es discutible. Es uno de los principios que el mismo San Juan Pablo II manifestó como no negociables, la dignidad intrínseca de todo ser humano. Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego entonces, si esta comunidad se creó para que se respeten sus derechos civiles, para que se subraye la importancia de su inclusión, incluyendo a las que de ellas tengan alguna forma de incapacidad y que tienen derechos humanos, tan derechos humanos como los que tenemos los heterosexuales, hombres y mujeres, y los negritos y los mestizos y los mulatos y los indígenas de Perú o de Paraguay o de cualquier zona de México donde todavía existen alrededor de 70 u 80 etnias originales que no se han mezclado, que no se han mestizado con blancos y que conservan sus usos y sus costumbres tradicionales, excepto el canibalismo, por supuesto, de hace siglos. Bueno, pues esto es absolutamente humano, absolutamente cristiano y aun católico, y eso no está a discusión. ¿Qué es lo que sí está a discusión? Son varios puntos. Número uno,
vamos a ver qué nos dice la Iglesia Católica en sus documentos oficiales al respecto. O sea, no voy a seguir una línea en la que yo recurra a un criterio personal, por válido que pudiera ser, sino que voy a recurrir en esta ocasión a lo que es la doctrina de la Iglesia al respecto. Y la doctrina de la Iglesia nos dice: en la actualidad, el catecismo vigente de la Iglesia Católica distingue entre homosexualidad y actos homosexuales. La homosexualidad en sí misma no es considerada incompatible con la práctica del catolicismo, pero es definida como objetivamente desordenada en términos de su practicidad, en términos de su actividad sexual, fuera de los contenidos, de los reglamentos, de las disposiciones que el mismo catecismo nos indica. Es pues objetivamente desordenada, razón por la cual las personas homosexuales deben mantenerse castas, con votos de castidad perpetua, para no incurrir en pecado mortal y mantenerse en estado de gracia. Pero el hecho solo de tener la orientación sexual no, es decir, contraria a la heterosexualidad, no los hace sujetos reprobables, no los hace sujetos indignos, no los hace sujetos condenables. Se pueden salvar, incluso pueden llegar a practicar las virtudes cristianas en forma heroica. Y, por supuesto, alcanzar en un determinado momento hasta la propia canonización. No se conoce en la historia que alguna persona con esta orientación haya sido canonizada. Todavía no ocurre, pero no repugna a la inteligencia que pudiera llegar a ocurrir siempre y cuando se cumpla con la exigencia de la castidad perfecta, de la castidad absoluta en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean mentales, volitivas, sensoriales o de plano sexuales o genitales propiamente dichas. Bien, espero que esto haya quedado sumamente claro a todos. Ahora bien, ¿qué dice la Iglesia acerca de la identidad de género? Esto es fundamental y es un argumento que muy probablemente algunos o muchos de ustedes puedan utilizar para discutir con familiares, incluso con hijos, como ha tocado a algunas personas del grupo, en donde el chamaco de 14 años o de 20 años sale del closet y les dice a sus padres: pues les tengo que platicar, les tengo que confesar que mi orientación sexual es contraria a la de ustedes y yo espero que me amen, que me quieran, que me acepten, que me incluyan, que me traten como a mis hermanos, que son diferentes a mí. Y acerca de esta identidad que en un momento dado este tipo de personas asume, dice la Iglesia lo siguiente, y es un argumento totalmente contundente, pero valiosísimo. Dice: la Iglesia asegura que la identidad de género no es una cuestión de elección. ¿Esto qué significa? Que nadie elige su identidad de género. Nadie, de ningún bebé recién nacido o de ningún bebé visto a través de un, ¿cómo se llama? De esa visión que mediante cierto tipo de rayos se penetra en el vientre de la madre, un ultrasonido, y se conoce prematuramente desde los 5 o 6 meses el sexo del bebé. Nadie puede ser asignado a una identidad de género, sino que Dios mismo asigna la identidad de género
en el momento de la concepción. Y en el momento de la concepción solamente ocurren dos posibilidades. O es varón o es mujer. Y al nacer, atención con esto, no se le asigna una identidad, sino que se le reconoce una identidad. Voy a poner un ejemplo analógico. ¿Alguna vez aquel presidente nefasto que tuvo México, no tan nefasto como el actual, por supuesto, me refiero a Luis Echeverría, dijo, que yo lo rebauticé como Luis Echevellore, por todas las barbaridades que hizo con México, decía que la Constitución otorga a cada ciudadano el derecho de ser considerado como persona. Y entonces inmediatamente los intelectuales católicos y de derecha del país se le tiraron a la yugular al presidente y le dijeron: no, señor presidente don Luis Echevellore, la Constitución no otorga ese derecho. La Constitución reconoce ese derecho previo a cualquier constitución de cualquier país de la tierra, intrínseco a la naturaleza humana, propio de la naturaleza humana. Luego entonces no podemos otorgarlo, nadie lo otorga, solo podemos reconocerlo. Bien, de la misma manera analógica, la Iglesia asegura que la identidad de género no es una cuestión de elección. Y el documento, múltiples documentos, el Vaticano rechazan oficialmente que las personas o los individuos puedan tener la posibilidad de elegir su propia identidad de género. Esto no es posible, aunque haya leyes en algunos países de la tierra, como lo es el caso de Argentina, hasta antes de Milei, en donde la Constitución argentina establecía que la identidad de género es un derecho de toda persona con independencia de su sexo biológico o del que le fue reconocido al nacer o al otorgarle un acta de nacimiento, y que esta identidad está sujeta a la elección de cada persona. Esto es absolutamente rechazado por la doctrina de la Iglesia Católica. Nadie escoge su identidad de género. Todos somos concebidos previamente con la identidad de género que habremos de tener toda la vida. Cromosomas XX o cromosomas XY. Pero no hay ninguna otra posibilidad, salvo algunos limitadísimos 0.0001% de la humanidad que puede tener lo que se llama hermafroditismo o deficiencia gonadal o algún otro trastorno grave de su sexualidad biológica, que incluso está ligada a una edad de vida sumamente corta. Es decir, las personas que nacen con trastornos gonadales o endocrinos relacionados con el sexo no sobrepasan los 18 o 20 años, cuando mucho. Porque a la vez que sufren ese trastorno gonadal o endocrinológico, ese trastorno afecta funciones prácticamente en todos los órganos corporales, incluyendo el sistema nervioso central e incluyendo desde luego la capacidad de supervivencia y la absoluta imposibilidad de concebir. Pero eso es una enfermedad gravísima. Bien, ¿qué más? Ahora, por el contrario, ¿qué promueve la comunidad LGBTIQ+, etcétera? Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que promueve en casi todo, excepto en una cosa, y lo voy a decir. Estoy de acuerdo en que ninguna persona de esta comunidad tiene que ser torturada. Ninguna persona de esta comunidad merece un trato cruel. Ninguna persona de esta comunidad merece un trato inhumano.
ninguna persona de esta comunidad merece un trato degradante. Pretenden ellos derogar las leyes que en algunos países, sobre todo en los países musulmanes, penalizan las relaciones de las personas del mismo sexo y las de los transgénero, incluso con pena de muerte. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que es cruel, inhumano y degradante condenar a muerte por fusilamiento, por ahorcamiento, por silla eléctrica o como sea a estas personas por el hecho de tener esta orientación y de vivirla de manera activa, sexual y genitalmente. En lo que estoy en absoluto desacuerdo, e incluso hice una crítica muy severa de una alocución del Papa Francisco, cuando dijo que teníamos que ser inclusivos e incluyentes las familias católicas con estas personas. Y dije absolutamente en desacuerdo. En este hogar nunca tendremos un chofer, una sirvienta, un asistente, un ayudante, un jardinero, lo que sea, que viva en nuestro hogar, que reciba un salario de nuestro hogar y que tenga una orientación de este tipo y que además la practique. ¿Por qué? Lo expliqué en ese video corto que hice sobre este punto, sobre este tema. Porque estas personas son, por naturaleza, depredadoras. Son por naturaleza violadores. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de pederastas con este tipo de orientaciones? El 80% de los casos de pederastia dentro de la iglesia o fuera de la iglesia son realizados por personas con pertenencia a la comunidad LGBTIQ, etcétera, dentro de las 102 posibilidades de preferencia sexual, llamémosle así eufemísticamente. Recurriendo a lo que dice Alicia, ya a buen entendedor, pocas palabras, estoy excluyendo cualquier epíteto que pudiera considerarse como ofensivo. Entonces, no, yo tengo derecho pleno a que en mi hogar no se incluya a una persona con esta orientación, sobre todo cuando hay niños inocentes que pueden ser violados, que pueden ser seducidos, que pueden ser llevados a este tipo de vida que va a ser garantía de depresión, de suicidio, de esquizofrenia, de bipolaridad, de obsesividad compulsividad, de trastornos neuróticos y psicóticos sumamente severos, de soledad, porque el problema principal de este grupo es el problema de la soledad afectiva. Porque dentro de este grupo, a escala global, no se conoce el concepto de fidelidad, no se conoce el concepto de perpetuidad, no se conoce el concepto de unidos para siempre hasta que la muerte nos separe. Se calcula que a escala global, cada persona perteneciente a esta orientación tiene un promedio de 52 encuentros sexuales con 52 personas diferentes, aun cuando tenga una, como quien dice, de planta. Pero que la persona de planta, su promedio máximo de estadía en una relación, y esto considerando estadísticas mundiales, no sobrepasa el año y medio, los 18 meses, pero de todas maneras llenos de severas dificultades. Entonces, ¿cuál es el problema psiquiátrico, el problema emocional más grave de este tipo de grupos, de comunidades, entre comillas?
que se han aliado como comunidades para pretender imponer su orientación, hacer propaganda de su orientación al resto de la humanidad. Y eso es lo que no se vale. Que pretendan imponer desde el gobierno una legislación que favorezca sus prácticas. Eso es lo inadmisible. Eso es lo antinatural. Eso es lo que, aunque sea legal, es ilegítimo. Que tienen derechos humanos, indudable. Que merecen ser tratados sin tortura, sin crueldad, sin inhumanidad y sin degradación, es absolutamente válido. Es cristiano. Pero tenemos derecho, todos los demás existentes, todos los demás pobladores del planeta, tenemos derecho a fijar límites en lo laboral, en lo conyugal, en las amistades, en la pertenencia a un club deportivo, en la pertenencia a una comunidad religiosa, en la pertenencia a la servidumbre o al personal de apoyo de una organización o de una familia o de una comunidad cualquiera. Tenemos derecho a fijar límites para preservar la inocencia de los que no conocen de cerca este tipo de inclinaciones, a la cual no le pongo ningún adjetivo calificativo para que pues, cuando menos el algoritmo no me lo pesque. Pero ustedes pueden poner todos los adjetivos calificativos que se imaginen después del sustantivo orientación LGTTQBI más etcétera, los 102 tipos de orientación que se promueven en este tipo de personas. Ya dije la estadística del 97.2 millones de personas mayores de 15 años. Pero estoy viendo un dato interesante. Este dato de 97.2 millones de personas es del 2021. Así que para 3 años después, es muy probable que hayamos sobrepasado los 100 millones de personas mayores de 15 años. Y que de estas, el 5.2 o 5.3% de la población de 15 años y más en el país pertenezcan a esta comunidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad de género? Dice, bueno, pregunta, ¿cómo puedo responder bíblicamente a una persona sobre este tema? Empecemos con la definición de identidad de género que el mundo nos da, no la Biblia, el mundo. El mundo dice, la identidad de género es como tú te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, de comportarte y de tu apariencia personal. Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dice algo verdaderamente contundente y que espero que todos graben en su mente y en su corazón. Dice la Biblia sobre las identidades distorsionadas, LGTBIQ+. El pecado de una persona transgénero o de una persona LGTBI+, distorsiona la imagen de Dios que tiene. Pero este pecado no puede eliminar la imagen de Dios en la persona, sea como sea, porque sigue siendo creación de Dios. Pero el individuo borra, distorsiona, descalifica, altera, desprecia, minimiza lo que en él es la imagen de Dios. El apóstol Santiago nos recuerda que es pecado menospreciar, burlarse o faltarle el respeto a cualquier ser humano por tener la imagen de Dios al ser creado por Dios, criatura de Dios.
Por lo tanto, la identidad de género no se puede alterar, no se puede escoger, no se puede asignar. Repito, no se puede alterar, no se puede escoger, no se puede asignar. Solo se puede, ¿qué? Reconocer. ¿Es niño? ¿Es niña? ¿O tiene un trastorno gonadal? Como lo tiene el 0.01000% de la población mundial. Hermafroditismo o insuficiencia gonadal, ya sea hombre o mujer. Bien, otras cuestiones que todavía puedo tocar es el término queer. Letra Q, letra U, doble E, R. Queer. Queer es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y al cisgénero. Las personas queer son entonces lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Se identifican con la palabra queer. Ya quedamos que la fecha del Día del Orgullo que hoy se celebra en México se remonta al 28 de junio de 1969 en un bar de Nueva York llamado Stonewall. Me faltó decir que era un bar donde cientos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, etcétera, cansados de los continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarla, rebelándose contra los lineamientos que prohibían que estas personas se manifestaran en público. Pregunta Patti cómo se escribe. Repito, a ver, lo voy a poner en el chat. Se escribe, ahí les va. Aquí está. Lo escribo en mayúsculas. Q-U-E-R. Queer. Ya está escrito. Bien. Los homosexuales, bueno, los grupos de este tipo, queer, sostienen que Dios es mujer, pero error filosófico. Dios no es, Dios Padre no es ni mujer ni hombre. Dios no tiene sexo, porque no es un ente biológico. Pero la segunda persona de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, al encarnarse en el vientre de María, escogió ser varón. Y me refiero a Jesucristo. Y Jesucristo sí es varón y vaya, qué virilidad la de él. Qué valentía, qué asertividad, qué arrojo, qué audacia, qué firmeza en su vida pública. Así que Cristo es varón, pero Dios Padre no tiene sexo. Es un ser absolutamente, perfectamente espiritual, omnipotente, omnisciente, eterno, que no empezó ni habrá de terminar, que no fue concebido, que no fue creado, que no tendrá fin y que no tiene una vida sexual propiamente dicha. Así que eso de que Dios es mujer, pues es una fantasía paranoica de este tipo de grupos. ¿Mm? Dice, para terminar, dice la Biblia sobre la sexualidad algo bellísimo. Dice, tanto el hombre como la mujer son creados con deseo sexual. El sexo, el deseo sexual es bueno porque es creación de Dios. El sexo y el deseo sexual forman parte de la buena creación de Dios.
cuando Dios dijo en el Génesis 1:31, y vio Dios que todo era bueno, incluye al sexo y a la sexualidad y al deseo sexual. Y el sexo y el deseo sexual están diseñados para proveer placer, satisfacción y descendencia. Placer, satisfacción y descendencia exclusivamente entre varón y mujer y dentro del matrimonio de derecho natural o dentro del matrimonio elevado a la categoría sacramental. Bien, con esto termino unos pocos minutos antes de lo que siempre termino, por dos razones, una de salud y la otra porque por la discusión que se armó antes de la sesión, nos comimos un buen cachote de mi tiempo, pero aquí terminamos la exposición, creo que de una manera... Ah, bueno, sí, todavía falta algo, perdón, se me estaba escapando. ¿Qué nos dice Efesios? La carta a los Efesios de San Pablo. Dice algo hermosísimo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Hijo Jesucristo. La distorsión de este mensaje de San Pablo en la carta a los Efesios es justamente lo que hace inadmisible, inconcebible, la aceptación de la práctica LGTQBI más para cualquier persona que conozca lo que acabo de explicar. Con esto termino la exposición de hoy y todavía nos quedan unos minutos para que puedan preguntar, aportar, dudar, etcétera. Pati pregunta, Efesios, ¿qué número? Efesios del 1 al 3 y luego el 14. Efesios del 1 al 3 y luego del 3 al 14. Vale la pena que lo busquen. Es magnífico. Bien. Comenzamos entonces con nuestras preguntas, aportaciones, dudas y demás. ¿Quién comienza? Adelante. Maestro, entonces, por decir, cuando estaba hablando usted de Dios Padre, Dios Hijo, entonces Dios Espíritu Santo también sería varón, No, el o es el Espíritu amor. Santo es espíritu puro. Ah, ok. Tampoco tiene sexo, Tampoco tiene ese. Ok. ¿no? Solo Jesucristo tiene sexo. Solo Jesucristo es varón, hijo de mujer. Y del Espíritu Santo que lo concibe, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el sacratísimo vientre de la Virgen María. Ok. Bien. ¿Quién más pregunta, duda, aporta? Doctor, Sí, Pablo. ¿cómo podemos entonces interpretar la destrucción de Sodoma y Gomorra? Pues a la luz de lo que acabo de decir, Sodoma y Gomorra se corrompieron absolutamente. ¿Cuántos justos encontró? No, pues, prácticamente ninguno. Eran 5. 5. Y una de ellas volteó, Sara, se convirtió en estatua de sal, quedaron 4. Probablemente de cientos de miles, porque eran ciudades muy prolíficas, eran ciudades de muchos habitantes, muy importantes, y fueron destruidas como ahora sí, ahí sí vale la pena hablar del castigo divino. Dios hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra y las aniquiló. Nadie salió vivo. Bueno, Lot. Lot,
y Los- su esposa y 2 de sus hijos. Tengas Ujú. sus 3 hijos. ¿Sí? Bueno, no tengo otra respuesta, porque además pues es la respuesta apologética que siempre aprendí desde que estudié apologética en la prepa. No hay una respuesta mejor. Es lo que los grandes autores como Santo Tomás de Aquino llaman de manera analógica el día de la ira de Dios, que está expresado de una manera musicalmente espléndida y extraordinaria en la misa de Requiem de Mozart, que se llama el Día de la Ira Divina, Dies Ira. Escúchala en iTunes, búscala en YouTube, Dies Ira de Mozart, en la misa de Requiem. Ahí está la letra completa, aplicando al caso de Sodoma y Gomorra. Y pues para allá vamos muchas ciudades del planeta, ¿no? Una de las cosas más nefandas que yo he contemplado en algunas ciudades, por ejemplo, dicen Saltillo, ciudad gay friendly. ¿Qué significa gay friendly? Tradúcelo del inglés, Pablo. Amigo, ¿No? ¿No sabes esas 2 palabras en inglés? Gay friendly, amistosamente gay. Amistosa con la comunidad homosexual. Amistosa con la comunidad homosexual. Eso convierte a esas ciudades en un proyecto sodomítico y gomorrístico, literalmente. Doctor, y bien, entonces, ¿por qué no se debería de haber dicho desde un principio, en vez de gay y cosas de esas, sodomos o sodomitas? Bueno, sí, se les llama también sodomitas y también se les llama lesbianas por una famosa poetisa de Lesbos, ¿sí? Que vivió una mujer muy famosa en Lesbos que practicaba la homosexualidad femenina y de ahí viene la palabra lesbiana, de la isla de Lesbos, una isla griega de la antigüedad. Alfredo pregunta. Doctor, buenas noches. Hola, Quiero hacer un comentario adelante. respecto a la comunidad homosexual. No existe ningún argumento sólido que permita justificar todas sus prácticas, independientemente del tipo que sean. Es Y correcta tu observación. lo único en que se han encasillado o querer utilizar como pruebas de refutar son acciones que a cualquier persona común y corriente le puede pasar, ya sea alguna, para justificar lo que viene siendo la discriminación, ya sea porque esa persona es incompetente o no cumple ciertas condiciones que se requieren para ciertos trabajos. Son condiciones que a usted o a mí o a cualquier persona, si no cubre los requisitos, pues le podrían suceder. Sí, nada más ahí Y te son quiero dar una observación producto de mi experiencia como director de selección, reclutamiento y selección de personal en Banamex, en la regional Guadalajara, que tenía, cuando yo fui director de esa área, tenía como 50 sucursales en el estado de Jalisco. Y algunas, yo tuve dificultades porque yo nunca acepté ninguna persona en Banamex que tuviera esa orientación, pero no por la orientación, sino por qué. Fíjate muy bien, fíjense muy bien todos, porque estas personas son
emocionalmente lábiles. ¿Qué cierto. significa la habilidad emocional? Significa un cambio de humor impredecible. Pueden estar contentos unos minutos, deprimidos los siguientes minutos, eufóricos las siguientes horas, deprimidos los siguientes días y de pronto retomar el entusiasmo, y esto se llama la habilidad emocional o afectiva. No podemos contratar, decía yo a mis jefes, no podemos contratar a una persona emocionalmente lábil independientemente de cuál sea su orientación sexual. Pero por desgracia, todos los pertenecientes a este grupo sufren la habilidad emocional. No solo sufren impredecibilidad en la conquista de resultados, así como pueden ser brillantísimos. Por ejemplo, se conoce de Tchaikovsky. Tchaikovsky pertenecía a este tipo de grupos y no solamente, sino que además era práctico. Y la sociedad de su época lo proscribió, lo rechazó. Y entonces él tuvo momentos de una tristeza tan profunda, que estuvo a punto de morirse de enfermedades y de suicidarse. Entonces no fue contratado como director de orquesta ni como músico por ninguna orquesta sinfónica de su época, porque no se sabía si el señor Piotr Tchaikovsky iba a llegar a la función. No se sabía. Y por esa razón no lo contrataban. Y existen relatos donde era un desastre sus ensayos. Sí, exactamente. Y además escribió una sinfonía que yo escuché cuando tenía 14 años y tardé 3 días en levantarme de la tristeza que me produjo, la Sinfonía Trágica. Escúchenla y van a conocer lo que es una sinfonía para deprimirse. Ya en la edad madura, después de los 20 y tantos, la escuché y musicalmente es maravillosa, pero afectivamente es profundamente deprimente. Y ¿Y él hasta qué era punto? impredecible. Ujú, cierto. ¿Y hasta qué punto, Profesor, A ver, esta ideología, sigue Alfredo. hasta qué punto esta ideología convierte a las personas improductivas? Porque las encierra en un circulito vicioso y metiéndoles ideología y todo eso, pues que pues, no tienen tiempo ni para ellas, ni tampoco están sirviendo para los demás, o sea, no están siendo productivas, no se están poniendo al servicio de los demás. Exactamente. Una tercera característica de este grupo es el narcisismo primario. Existen dos tipos de narcisismo. El narcisismo primario, que es un egoísmo inconsciente, es un egoísmo muy profundo, pero del cual la persona no se da cuenta, pero funciona como narcisista. Y el narcisismo secundario, que recibe el buen nombre de autoestima. Sí, yo me gusto, yo me quiero, yo me aprecio, yo me considero, yo me cuido. Ese narcisismo secundario protege la vida y la salud en todos sentidos. Pero el narcisismo primario vuelve imposibles las relaciones estables, duraderas y a perpetuidad. ¿Por qué? Porque las personas que sufren ese tipo de narcisismo se guían por la vista, por el olfato, por el oído, por el gusto, pero no se guían por la percepción y la aceptación y el disfrute de los valores de orden superior. Es decir, en este grupo nunca se va a descubrir el valor intrínseco de una persona. ¿Con qué se va a quedar? Me gusta. Huele rico, se viste increíble, es bellísimo. ¿Qué pompis tiene? ¿Qué piernas? ¿Qué busto? ¿Qué estatura? ¿Qué elegancia? Ahí se quedan.
Por eso tiene que cubrir esos estándares. Exactamente. ¿sí? Ya Pero que no los siempre cubran, va a haber ya, alguien más guapo, siempre va a haber alguien más bonita, siempre va a haber alguien más graciosa. Luego entonces les resulta imposible la fidelidad. Ah, mira, Ricardo me corrigió. No se llama trágica, se llama patética. Es la sexta sinfonía de Tchaikovsky y se llama la Sinfonía Patética. Gracias por la corrección, Ricardo. Muy bien. Excelente. Escúchenla, por favor, pero con cierta precaución, ¿eh? Si tienen tristeza o depresión, recomiendo que no la escuchen. Es poderosísima. Muy bien. Gracias, Alfredo. Oliva, adelante. Sí, profesor, una Déjanos cosa ver tu curiosa que carita, por favor, eh, si se no, puede. no puedo ahorita, no puedo enseñar mi carita. Ah, bueno. Una cosa que me acaba de ocurrir, estaba buscando por cambiar de doctor y fui a una oficina y donde llego me tratan, digamos, un poco amable, pero donde llego y veo bienvenido el Orgullo Gate y ahí tenían todas las letrotas y todos los achifes por ahí para darles la bienvenida. Estaba tratando de cambiar de doctor a mi esposo y me dicen: "¿Qué se le ofrece?". Le digo: "Oh, no, nada, 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 para nada". Ahí te fuiste. Dice: ¿Está segura que no quiere nada?". Le digo: "Mire, pensé que venía a buscar un doctor, pero llegando aquí me doy cuenta que no es el lugar correcto para mi esposo". Dice: "Ah, ¿pero por qué?". Le digo: "No, mire, no sea que me lo vayan a cambiar, no sé que me lo vayan a cambiar y y por ahí al rato me salgan con otra cosa". Y entonces, pues ya di la vuelta y me fui. Dije: "No, no, no, esto no huele nada bien". Eso era lo curioso que me pasó esta semana, refiriéndonos al tema. Muy divertida tu anécdota. Muy bien, Pero Oliva, la gracias. cosa es que en esa anécdota, por donde quiera nos quieren poner como algo bien normal, como que Sí, tenemos que ese es el aceptar. verdadero problema que debemos combatir. No Sí, podemos aceptarlos como personas saludables y sanas, cuya relación pero sea las deseable. Es compañías imposible. que están dando ese mensaje, las compañías, los lugares donde, se presenta uno, y que nomás te apriete las narices y tómate este traguito de agua porque está muy sabroso. Pues no, pues no, no está sabroso. Pues no. Les tengo una noticia de acá de México que acaba de ocurrir el 2 de junio. En el estado de Michoacán había una ley, bueno, está vigente una ley que exige paridad de género entre hombres, mujeres y transexuales. Válgame. ¿Y qué creen? Tuvieron que elegir al tenor de esta ley 8 alcaldes transexuales. Creí que solamente era en Oaxaca. No, en Michoacán. 8 alcaldes transexuales en pueblos y ciudades relativamente importantes. Aterrador. Aterrador. Ay, Y apriétate las narices, trágate ese trago de agua, ¿no? No, pues como que no, como que no va. Y la cosa Bien. que si uno habla y dice: "Ay, me estás discriminando". te vas al bote. Sí, Bueno, pues. en México no, pero en otros países sí. En otros países te encarcelan por cometer crímenes de odio. Sí, ahora sí le llaman. Ujú. Crímenes de odio. Valga Bien, Dios. gracias, gracias. Tenemos a María Teresa, luego a
Alejandro. A ver, Tere, ¿qué nos quieres decir? Yo vi en la semana algo que me gustó mucho en el TikTok, que unas familias se pronunciaron como el Día de la Familia, ¿verdad? De heterosexual. Sí. Nombres se les lanzaron, Sí, no sí. Yo pudieron lo ver vi, eso, puros ¿verdad? manitas volteadas. Ándele. Y digo yo que así como ellos se pronuncian, uno debería de hacer este tipo de manifestaciones, yendo con la familia, el esposo, los hijos y todo eso. Esa es una verdadera familia. Claro, y hoy ¿Y serás por mal qué no hacerlo, vista por verdad? eso. Sí. Ándele. Ujú. Sí, eso me gustó mucho, digo yo que bueno que así nos pronunciáramos todos, Claro, yo creo que ahí para darles tenemos en la mucho que torre. hacer, mucho Sí, que hacer, pero no, y sobre subir todo videos, dar los argumentos que hoy dimos, ¿sí? Sobre todo exactamente, a los cristianos o a con los algo, creyentes. ¿Qué dice la Biblia? así es, ¿Qué dice la ley natural? ¿Qué dice la biología? Yo quiero poner un ejemplo. ajá, Imagínate tú que recibes a una mujer trans que se tiene que rasurar todos los días porque le crece la barba y el no, bigote, no, pues no, o se tiene que depilar, o se tiene que quedar velludo, barbón y bigotón, pero con senos de mujer sí, y pompis artificiales y vestido de sí, mujer, sí, pero sí, con bigotes y barba. Bueno, de suyo es el espectáculo más antiestético que se pueda concebir, porque además sí, contradice de manera intrínseca la creación de Dios. Con todo respeto, profesor Astasco me dio claro, que lo van en contra. describió. Sí. ¿Perdón, Ricardo? Astasco me dio conforme lo iba describiendo, con todo respeto. Exacto. Sí. Bueno, yo cuando estaba hablando, mira, me tengo que lavar la boca con cementos y clavos. ¿Le parece que regresemos a los eufemismos? Es más fácil, digo. Es verdad, una situación tan descriptiva. Hay que ser claros, ¿no? Para que la gente nos entienda. Así Prefiero es. los eufemismos a las que hago. Sí, sí, sí. No, tú eres especialista en eso. Yo podría hacerlo, pero prefiero ser directo. Bien, gracias Oliva, gracias Tere y tenemos a Alejandro. Adelante, Alex. Bueno, muchos ángulos de este tema complejo, ¿no? Pero desde luego que el español siempre fue muy claro y toda la vida conocimos la expresión degenere, ¿no? Esto es un degenerado, eres un degenere. Era algo muy, muy evidente, pero nunca pensamos que pudiera manifestarse como lo que está sucediendo. Esto es un degenere. Así de claro podría ser una manera de mencionarlo. Y la otra, pues un degenere no puede ser permitido, porque un degenere degenera todo alrededor de Esa él. persona, sí. O sea, no es Entonces, pues básicamente, si nos vamos muy sencillos a decir, estos son unos degenerados, no estaríamos diciendo nada incorrecto. Claro que todo está perseguido y todo está oficial. Los absurdos, como la entrevista que hace Agustín Laje con Pablo Muñoz Iturrieta de Canadá, que le llaman el infierno woke, ahí te da uno cuenta de lo que es, hasta dónde está llegando esta locura, es poco, ¿no? Y perversidad es brutal en Canadá. Simplemente, por ejemplo, hay platican de que hay entrenadores deportivos que no saben qué hacer porque en la mañana el ente ese que se les acerca es mujer y en la tarde es hombre, entonces tiene que jugar en la mañana en el equipo femenino y en la tarde el equipo masculino, ¿no? Y entonces pues se vuelve pues una locura absoluta, ¿no? Y de todo, hay que pensar que el símbolo de Baphomet, que es Belcebú y satánico, es una de las versiones. Todo Baphomet es un ser
bisexual, Satanás. ¿no? Entonces, la bisexualidad está muy ligada a lo demoníaco. Desde Cierto, luego. el símbolo Entonces, de básicamente Baphomet estamos viendo, es polisexual, es bisexual, sí. bisexual, perdón, sí. Entonces, o sea, el arranque satánico de esto, pues es algo que tenemos que asumir y enfrentar tal y como y lo que es y mencionarlo como lo que es pues un ataque satánico sobre la criatura divina para Bien. demolerla, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí tendríamos que empezar si queremos ser claros y no políticamente correctos, ¿no? Porque lo políticamente correcto pues, también es un tema del Instituto Tavistock, igual que la palabra gay, igual que el arco iris. El arco iris es robarle el pacto que Dios hizo con el hombre después del ¿Cierto? diluvio, que nunca ocurriría más, y es el símbolo más grandioso. Entonces, todo lo bonito lo pervierten y se lo Lo quieren utilizan apropiar. para llevar aguas o milpitas, ¿sí? Sí, y para que todo suene bonito. ¡Ay, es gay, es gay! Antes era, perdón, había otras palabras mucho más reales de Sí, lo que es, si no las queremos decir ahorita para no. Pero empiezan con P y lo que le sigue, ¿no? claro. Entonces, el gay es otro truco de mercadotecnia Sí. para todo lo que está pasando, ¿no? Ah, Y entonces, pero ahora el problema es que las generaciones, la gente que tiene hijos, que tiene sobrinos, que tiene nietos, pues de pronto si la gente no enfrenta esto por su nombre y no lo pronuncia realmente lo que es, pues al rato vas a tener ese infierno en tu familia Así es. y Yo por y eso quise agárrate. tocar este tema justamente hoy, que es el Día del Orgullo Gay, como parte de nuestra Ahora, historia contemporánea, ¿no? Terrible. también hay muchos informes que yo he recibido recientemente de gente muy técnica de que están hablando que muchas sustancias que se están metiendo en el agua, en los alimentos y todo, pueden estar produciendo esa disforia que también se le dice, ¿no? De género. Y más grave también las inoculaciones de la famosa pandemia. También hay muchos testimonios de que está pasando eso, pero no les he enviado, ya lo localicé, la investigación que hace este grupo de un panel de gente americana picudísimos, y ellos hablan de esto. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque este video corre el riesgo de ser borrado si hablamos de eso de manera explícita. Y hay que Así Por que eso lo estoy recurramos tratando a los de mencionar por eufemismos encima. para burlar los no, arcaísmos. descansaste ahorita. Sí, por eso dije inoculación, o sea, no dije la Sí, palabra, correcto, muy porque bien. eso yo te comenté, ¿te acuerdas con Bosco el miércoles? Dije, te lo van a quitar y te reíste también pensando, Sí. pues sí, yo lo veía, de que se lo van a tumbar. Sí, O sea, no, la pero me lo censura tumbaron en 24 horas. no, están tumbando todo. Hoy, por ejemplo, se los mandé a todo el mundo, no sé, ojalá alguien lo haya podido ver. Lo mandaron como la canción que más popular ahorita está en España. Y es una canción de una creatividad y una increíble que habla de todo, cómo está todo protegido por el gobierno español para no identificar el origen de donde vienen los agresores, que básicamente todos son los que llegan en las lanchas estas que entran desde el Inmigrantes. Mediterráneo. Sí. Ajá, y todo está además impulsado por nuestros cuates que viven allí en el Medio Oriente y que tienen una estrellita de adorno, ¿no? De 5 Entonces, exacto. Entonces, así es, pero la canción está increíble. No, de Dice 6 cómo... puntas, perdón. De 6 puntas, no de 5. 6 puntas, sí, claro. No, pues es 666, es estrella Sí, por arriba y por exacto, abajo. Pero está increíble cómo dicen, si eres de tal lugar no te va a pasar nada, si eres esto, ¿no? Y todo con videos de las hiperagresiones que están pasando por todos los inmigrantes que se están metiendo en la madre patria y las No, y no atrocidades que solo hacen en todos los países europeos, en todos prácticamente. No, peor,
en todos, están matando gente, están violando, están robando, y todo patrocinado, pero no tienen permiso por el gobierno de mencionar de dónde son y tampoco de perseguirlos, Exacto. ¿no? Leí yo un Ahorita artículo hace rato, como a las 6 de la tarde, que decía que la policía española persigue a los españoles, pero no a los inmigrantes. exacto, así es. Estamos viviendo todo un plan multifactorial por todos lados para destruir todo, ¿no? La Y civilización esto que cristiana. está, Sí. el ser humano en sí mismo, porque Como obviamente tal, esto no es la vida procreación. humana como tal. Sí. Sí, pero los 4, la media luna, se multiplican por 6 y aquí en Europa se multiplican por 1 Por punto y uno. pico, y con esto no se van a multiplicar nada, van a desaparecer. Sí. Y entonces toda esa ola de los de la media luna sobre nosotros es intencional. Claro. Esos son los brothers de los de la estrellita. Los Sí. de la media luna es simplemente una sucursal de la estrellita. Y lo mismo pasó. Más que una sucursal, una arma. Una arma Un arma. de sustitución étnica. Sí, es un arma. Llegará un momento para el 2050 Exacto. en que ningún habitante de Europa sea originalmente ario, blanco o cristiano. Todos serán musulmanes. Sí, no, estamos viviendo y todo todo lo que acabas de platicar es parte de eso, ¿no? Y es pavorosísimo. Sí. Pero bueno, y ya lo último quería comentar eso de que Dios no tuviera eso demuele casi toda la obra pictórica desde toda la vida, ¿no? De las representaciones, bueno, Capilla Sixtina, desde luego, y lo que le sigue, ¿no? Pero también se habla en la Biblia de que la mujer que fue creada de la costilla del hombre, o bueno, de alguna forma como que primero hay el principio masculino, ¿no? Entonces, a mí se me cuesta trabajo pensar en un Dios que entonces ya le tendríamos que poner el otro pronombre, como les gusta hacer ahora, y no poner no sea o sea, Dios Padre, no, tendría que ser Dios quién sabe qué, porque no es Padre, porque no es hombre, no es nada, entonces, no sé, ahí se me hace preocupante entrar en ese terreno, está muy duro de captar este tema, ¿no? Sí, pero Santo Tomás es muy claro. El género masculino o femenino solo lo tenemos en común con los animales y los seres humanos. Dios Padre es espíritu puro. El Espíritu Santo es espíritu puro. Pero es el engendrador, es el creador. Entonces, en cierta forma, cumple una función viril, pero no porque tenga sexualidad masculina o genes masculinos, porque Dios no tiene genes. Cristo sí, pero por haberse encarnado en la Virgen María. Sí, eso creo que podría ayudarnos. Muy claro, es muy claro, es muy claro. Muy bien. Finalmente, Richard, adelante. Perdón, ya nada más que ya no es el día, ¿eh? En Estados Unidos quieren el mes. ¿Cómo? ¿El mes completo? Sí, cierto, cierto. Ah, sí, Sí. claro. Qué terrible, ¿no? No, El mes completo. no han visto además, el cuate que está en Human Services, no sé qué, de Estados Unidos, que es la güero, tipo deforme, pavoroso, él ya desde el año pasado dijo que tiene que ser el mes completo. Y yo no sé si ustedes han visto videos de los hombres en Estados Unidos que ya hicieron sus transiciones. Bueno, de veras que, no sé, la bruja escaldufa es bonita comparado con esa gente. Son horripilantes. Son indescriptiblemente abominables. Así es. Bueno, pues a Ricardo mi descripción le provocó náuseas. Imagínate si ve lo que tú estás viendo. Capaz que No, hombre. pica por acá. No, dices, esto sí es de veras de ¿cuál película de susto? Lo que le sigue. Sí. Bueno, en fin.
Sí, sí, sí. Primer comentario. Muy bien. Sea todo el mes, Finalmente, porque lo Ricardo, que adelante, tu último comentario de la noche. Aquí estamos, mira, lo primero, si quieren que sea todo el mes y precisamente junio, es porque junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ellos lo que buscan Ah, claro. es desacralizar todo lo sagrado que haya, que haya, En el que haya puesto planeta, Dios. pues Ese es uno de mis temas, de uno de mis libros, el proceso de Exacto. desacralización. Sí. Exacto. Incluso de la Ahora misa bien, y del rosario y de cuanta celebración litúrgica están sometidas a un proceso de desacralización. exactamente. Segundo, Alejandro comentó de las sustancias que fomentan las hormonas femeninas y atacan la testosterona. Les voy a decir uno de los peores elementos. Las botellas de plástico en donde van el agua es un plástico, pero ese plástico no es estable y cuando le pega la luz solar, casi todos, se degradan muy rápidamente. Y esa degradación genera precursores de estrógeno y destructores de testosterona. No. Es algo real. No es, ahí está la ciencia de ello, está la demostración. De las pocas marcas, por ejemplo, el agua Evian, sale carísimo una botella, pero ¿por qué? Porque el plástico es fotoestable, se le puede pegar la luz del sol, no genera ningún químico raro. El agua en Bonafont se tarda muchísimo más, pero también le llega a suceder las botellas. Yo lo que Y no me acuerdo recomiendo al respecto, perdón que te interrumpa, es filtrar nuestra propia agua. Aquí en la casa de No, ustedes sí, yo lo hay un sé. filtro muy grande, poderoso, que nos brinda alrededor de 50 litros de agua purísima al día para beber, para cocinar, para usos múltiples. Y no compramos jamás agua embotellada porque además de cara, yo ya sabía eso que estás diciendo, de lo peligroso que es el plástico biodegradable. ¿Qué filtro es, doctor? ¿Perdón? Perfecto. ¿Cómo Es es? el filtro ¿Qué filtro es? Niken. Te recomiendo el filtro Niken, que incluso distribuyen dos de mis hijas. El filtro Niken de 30 litros o de 20 o de 10, pero yo recomiendo el de 30 porque es agua suficiente para una familia de 6. Sí, sí, Y el ya he agua oído del es filtro Niken. certificadamente 100% pura. De sales, de polvo, de tierra, de cualquier sustancia que no sea molecularmente agua, queda eliminada. Dice que su hija. Níquel con luego doble ahí K. puse, ¿Perdón, Ricardo? Entonces, Luego ¿su hija es también- la que lo distribuye? Sí, mis hijas lo distribuyen. Si te interesa, mándame mañana un WhatsApp y yo te pongo en contacto. Ok, doctor, gracias. Ricardo, pues para poder concluye. comprar uno, Andrea. Sí, Andrea. Andrea lo distribuye. Bien. ¿Qué pasó, Alejandro Richard? también habló de la sustitución. Eso se llama el plan Kalergi. Sí, Mandé es lo que una decía el copia plan de- Kalergi. Sí. Exactamente. Eso es, en Wikipedia aparece como una conspiración, como una teoría de la conspiración y no, sí Pero es algo real, no es teoría, es real. Es totalmente real, no es teoría, no es alucine, es real. Y han caminado a destruir el cristianismo como tal. De hecho, estamos hablando de una alianza de todos ellos con la iglesia, con los musulmanes. Y hay que recordar que los musulmanes tienen cosas, aun cuando tienen cosas buenas, también tienen muchísimo mal. De todas las religiones monoteístas, es la más mala de todas. Esta sí es mala, directamente. Entonces, estamos hablando de la búsqueda de la destrucción del cristianismo. No solamente del catolicismo, del cristianismo como tal. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, y usted me lo podrá confirmar, el grupo que más se suicida en todo el mundo y en todas las sociedades son los homosexuales. De las mujeres casi no se suicidan. Sin embargo, el porcentaje de suicidios entre las lesbianas es casi el mismo al de los hombres.
Ciertísimo. Así. Es un dato que se me pasó. Qué bueno que lo aportas. El suicidio. Es el grupo más vulnerable al suicidio por encima de cualquier otro tipo de grupo, por depauperado emocionalmente que esté. Se suicidan más Es los más, homosexuales que los deprimidos. sí, y es más alto, inclusive, que que el de los militares que han estado en guerra. ¿Cierto? O sea, unas gentes que han regresado traumadas del conflicto se suicidan menos que los homosexuales. A Aunque ese nunca punto, o sea, vayan a la estamos guerra, hablando, claro. aunque nunca van, no, de hecho, aun cuando hay iniciativas en el ejército de Estados Unidos para meter a homosexuales en las filas y lo que sea, en la realidad es que la mayor parte de los homosexuales no sirven para los efectos de combate, pues tienen que tener en labores administrativas. Y las mujeres lesbianas tampoco pueden servir como enfermeras o como doctoras. También tienen graves problemas, como usted lo había dicho, no pueden ser constantes en su atención al Exacto. enfermo. Así es. Y entonces, sumas todo eso y dices, o sea, hay un último detalle. Los que son hermafroditas o los que tienen, hay un porcentaje bajísimo, pero sí existe, que son homosexuales por naturaleza. Pero el detalle aquí, porque es bajísimo, o sea, en todo México, un país de 130 millones de habitantes, ha de haber 9 individuos que son homosexuales de forma natural. Y de ellos son 6 hombres y 3 mujeres. O sea, en 130 millones habrá 9. Pero esos son porque su ADN está muy débil. Su ADN es sumamente débil y está incompleto. Es una Entonces, enfermedad. ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? La naturaleza es muy sabia y hace que por pura atracción sexual no puedan tener hijos, porque sus hijos, los hijos de esas personas, en 100% de los casos, salen muy enfermos por el ADN. Entonces la naturaleza es muy sabia. Y mi pregunta aquí, ¿no será que los homosexuales tienen tantos problemas psicológicos que la naturaleza también los hace incapaces de tener hijos haciéndolos homosexuales? Eso es pregunta, no me voy a meter No, yo en creo que es al respuesta, nada más revés. es, Yo creo que es al revés, Ricardo. No hay que agarrar el rábano por las hojas. Yo creo que la homosexualidad es la que causa la incapacidad para tener hijos. Y no que la ok, naturaleza los haga homosexuales para que no tengan hijos, sino que su homosexualidad, que es multifactorial, pero que puede ser de origen emocional por el tipo de educación o de maltrato o de abandono o de indiferencia o de seducción o de violación, es un factor extrínseco a la genética. Pero la ok. incapacidad para tener hijos es más bien afectiva que bioquímica. No, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, ¿Sí? mi pregunta era si la naturaleza a nivel psicológico viene de que tengan hijos o sus debilidades psicológicas. Eh, Estamos diciendo prácticamente lo mismo. Bien, Quizá yo con palabras menos precisas. ok, Eso sí lo puedo aceptar. Ustedes mucho más precisos. muy Y bien. hay un último detalle más. Hay un último detalle más. Está demostrado, y eso por estudios que han hecho, que los homosexuales, a excepción de áreas de trabajo donde se necesite una creatividad, y eso por lo mismo les dan mucha tolerancia en muchas cosas, son pésimos trabajando, no malos, son Pésimo, pésimos y lo que les sigue, ¿cierto? y lo que les Ineficiente, sigue. ineficiente, ese Sí, o sea, sí. No es que no tengan la capacidad de trabajo. De hecho, a veces inclusive tienen una mayor capacidad de trabajo. El problema es que son brutalmente inconstantes, ¿Sí? no son confiables, Volvemos secretos al de la concepto de empresa. la O sea, habilidad. La habilidad. ok, ok. Ya lo mencioné. Pero yo sí había, es que yo había encontré estudios que dicen que todas las empresas en donde han tenido
por políticas, ya sabe, de mundial y de cuanta porquería de ahí afuera. Empresas que han tenido que aceptar la participación, o sea, un porcentaje de homosexuales en sus empresas, la eficiencia de la empresa cae directamente proporcional al porcentaje de homosexuales que hay. Claro, Y es imposible, no hay forma de recuperarlo. por Y de supuesto. hecho, el problema es que aún sacándolos, la empresa tarda en recuperar la eficiencia. Bien, Entonces, lo que sucede, que muchas empresas que han contratado están acercándose a la quiebra. Ahí lo dejo. bien. Alejandro, una última intervención rapidísima que ya me tengo que ir. Sí, dos cositas. Bueno, no hay que dejar de mencionar que estas cuestiones de los transas, como les podemos decir, es un negocio de por vida. El niño o la niña que entra en Se esto vuelve un tiene negocio que de estar por vida. medicada Sí, el resto de su vida, sí. ¿no? Entonces ahí hay un tema de negocio brutal. Económico Y por brutalmente otro lado, alto. Sí. no sé si sabían del caso del doctor Money, así como dinero. Todo esto de la amputación de las partes nobles o innobles de las personas, todo esto se generó en base a un doctor que intervino porque hubo dos gemelos que tuvieron unos accidentes de muy jovencitos en sus partes nobles, y como ya no podían funcionar con sus funciones en ese ámbito de la persona, entonces este doctor Money fue el que les dijo a sus padres que tendrían que ser mucho más felices si se cambiaban de equipo. Y fue un experimento que duró como 10 o 12 años y terminó trágicamente. Los dos niños terminaron suicidados. Sí, Los dos se suicidaron. cierto, Pero ya conocía yo eso ese es un caso que no se sabe. Ujú, pero es ¿Sí ha oído, histórico. no? Del doctor Es Money. histórico, sí, es histórico. Es histórico. Muy Es bien. histórico. Sí, Pues sí. Eso muchísimas empezó en gracias, los mis queridos 70 y tantos, amigos. algo así. Que tengan un feliz fin de semana. Aprovechen mucho estas reflexiones de hoy para poder alegar, difundir, defenderse, convencer, porque todo mundo hoy tiene la posibilidad de estar muy cerca de ese tipo de personas por las cuales experimento una gran piedad, porque es el grupo que asume la mayor cantidad de dolor psíquico y de dolor físico en todo el planeta. Bien, nos vemos el lunes, Dios mediante. Sean felices, sean virtuosos. Nos Dios me despedimos. bendiga. Muy buenas noches a todos. Espero escuchar tu despedida cariñosa. Buenas noches. Muy Buenas buenas. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas, muy buenas. Ahora nadie gritó Viva Cristo Rey. Viva Cristo Iván. Rey. Buenas noches, Dios los bendiga a Viva todos. Cristo Viva Rey. Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Que viva. Cristo Rey. Viva Cristo Muy bien. Rey.